Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con condominio con indivisión forzosa, pero perpetua. O sea, que en realidad el código no habla ahora de perpetua, sino que habla de perdurable. Condominio sobre accesorios indispensables, no me acuerdo si lo vi, si lo di, no me acuerdo. Bueno, lo repetimos. A partir del 2004, en realidad acá tenemos dos grandes grupos que tenemos que analizar. Primero, el condominio sobre accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades o de dos o más fundos. Esto requiere solamente ver los artículos 2004 y 2005, porque no tiene mucha aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. Esto nos viene más del derecho europeo, donde las superficies y la densidad poblacional desde siempre fue bastante más interesante que la nuestra. Entonces, existen muchas edificaciones donde se da esta situación, donde hay accesorios que se comparten entre más de un inmueble, llámese pasillos, escaleras, patios comunes y demás. Es decir, que acá tenemos una situación en la cual hay varios inmuebles que pertenecen a distintos dueños. Acá el condominio no se da sobre el inmueble base, sino sobre el accesorio que es común. En esta clase me falta el pizarrón, pero bueno, vamos a tratar de obviarlo. Les voy a leer el artículo para que me va a resultar más fácil y después ustedes lo analizamos. Dice, existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste esta afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la indivisión. ¿Qué significa esto? Que este accesorio, o sea, tenemos varios inmuebles, les repito, y tienen en común algo que usan en común, justamente, valga la redundancia. Es decir, o una escalera, o un pozo de agua, o patios en común. Ergo, sobre cada uno de estos inmuebles, a ver, puede haber condominio, pero en el caso que nosotros estamos analizando, el condominio se da en este accesorio, y es de indivisión forzosa mientras esta afectación justamente subsista, mientras que este patio sea común, mientras que esta escalera, mientras que este pasillo sirva en común a esos inmuebles, no es posible dividir ese condominio. ¿Se entiende esto? ¿Dónde está el condominio? Enfoquen. Por ejemplo, 4 heredades, o sea, 4 inmuebles, pertenecientes a cuatro titulares diferentes, pero que comparten, supóngase que hablemos de un caso que se puede dar, 4 campos, 4 parcelas de campos que tienen en común un espejo de agua que les da, que justamente irriga, ¿alguien dicho? Le da agua a los 4, ¿sí? No hay posibilidad sobre este accesorio al uso común de estas 4 heredades, no hay posibilidad de dividir el condominio. Es decir, que el titular de la parcela A no puede vender por separado. ¿Se acuerdan que sobre la parte indivisa teníamos posibilidad en el condominio normal de comportarnos como si fuéramos un propietario? Acá damos vuelta a la moneda. Porque yo no puedo salir a vender esa partecita del lago. Si son 4 propietarios distintos, el condominio se da sobre, sigo con el ejemplo del lago porque me parece que es gráfico. No puedo vender la cuarta parte indivisa del lago. ¿Se entiende? Porque es un accesorio común a mi heredad y a las otras. Entonces, podré vender esa cuarta parte indivisa siempre que venda mi predio. Pero no puedo dividir el condominio. ¿Por qué? Les repito, porque es un accesorio indispensable para el uso común de estas heredades. Y mientras que esta afectación
se dé mientras que este lago sea común, mientras que la escalera sirva para los 4. Ojo que no hablo de régimen de propiedad horizontal, estoy hablando del condominio normal. No habrá posibilidades de dividir esta cosa. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? No. Bueno. A ver, esto es. Yo les doy el ejemplo del espejo de agua, pero hay pasillos, desagües, bebederos, pasillos, escaleras, etc. Háganse la idea de este tipo de cosas. Por eso es que el condominio... esto no es, yo pensaba que estaba mirándome a mí. A ver, esperen. Porque tengo a alguien en pantalla que me está mareando. En pantalla grande. Vamos a achicar todo. Ahí está. Bueno, pongo el código acá. Uso de la cosa común, me dice el artículo siguiente. Cada condominio solo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada y sin perjudicar el derecho de los restantes condóminos. Fíjense, bueno, acá no requiere mayor explicación, pero sí que ustedes tengan en cuenta que los principios que nosotros vimos con relación al condominio normal, que era amplias facultades de uso y disposición, fundamentalmente de disposición de la cosa, de la parte indivisa, y restringidas en la cosa común, ahora se dan a la inversa. Es decir, yo no puedo usar la cosa común y tampoco, no puedo usarla más allá de la afectación que tiene, y mi parte indivisa no tengo esas facultades amplias de disposición y de uso. Siempre van a estar limitadas para la necesidad de los inmuebles, ¿sí? Tanto mi parte indivisa como la cosa común. Acá se ve absolutamente restringidas las facultades de los condóminos. ¿Les queda claro esto? No tiene mayores dificultades, más que ustedes lean y que sepan que estamos hablando de perdurable y no perpetua. Fíjense, porque el término, antes del Código Civil nos hablaba de indivisión perpetua, ahora nos habla de perdurable porque en este caso puntual no se puede pedir la división, pero supónganse que el ejemplo que nosotros dimos, el espejo de agua, puede de alguna forma llegar a dividirse, entonces ya no hay una afectación, o el pasillo, o el desagüe, o el bebedero. Si en la práctica, materialmente, se da la división de esta cosa, entonces acá ya no tenemos un condominio con indivisión forzosa. O sea, la forzosidad de la división dependerá de la perdurabilidad de esa indivisión. Bueno, ahora vamos al cuco fundamental, que es el condominio sobre muros, cercos y fosos, llamado medianería, que está bastante mejor regulado y mucho más claro que en el Código de Vélez. Está regulado a partir de acá, a ver, el caso gráfico tenemos mínimo 2 inmuebles y tenemos un muro que los va a encerrar, que los va a dividir. ¿Sí? Eso, o sea, son 2 elementos que ustedes tienen que tener en claro. Tenemos siempre 2 inmuebles. Los 2 inmuebles que van a pertenecer a distintos propietarios. Y acá, como en el caso anterior, el condominio con indivisión forzosa se daba sobre el accesorio, acá se va a dar sobre ese muro, sobre ese cerco, o sobre sobre ese foso. Ahora vamos a pasar a analizar. Lo primero que ustedes tienen que saber, que ahora el código tiene, con buena técnica, un artículo en el cual a mí me define cada uno de los muros. ¿Sí? Siempre los muros, a ver, partamos de la base que estoy hablando de un muro lindero, es decir, está un muro, yo no tengo, les tenía que haber hecho el PowerPoint. Bueno, pero no importa, tengo ahí. Siempre estamos hablando de un muro que está emplazado y que tiene la función de separar las 2 heredades, no un muro que está en el medio de ninguna de ellas. ¿Queda claro esto? A ver si puedo hacerlo acá. Bueno, los muros se pueden dividir, de este tipo de muros divisorios. Se clasifican desde una forma física y desde un aspecto jurídico. La primera y elemental. Entonces, desde el aspecto físico, yo voy a tener que tener en cuenta para clasificarlos dónde está emplazado el muro. Les repito, siempre voy a tener 2 inmuebles linderos.
y este muro que los va a dividir. Siempre el muro va a estar en el límite separativo. Ahora, depende cómo esté emplazado, yo voy a tener un muro, o encaballado o contiguo. ¿Alguno leyó esto? No. Bueno, si yo hago un dibujito, ¿ustedes me lo ven? A ver ahí, no se ve nada. Esperen, ¿eh? Esto tendría que haberlo hecho en un PowerPoint. ¿Ven ahí? A y B. Yo tengo dos inmuebles, ¿me ven? Tengo dos inmuebles, dos lotes, dos terrenos que no tienen cerramiento todavía, que son linderos, es decir, que no tienen que estar separados ni por un río, ni por una calle, tienen que ser linderos y pertenecer a distintos propietarios. Este pertenece a A y este pertenece a B. Fíjense, este es el límite, la línea separativa. Acá va a estar emplazado el muro. Y yo lo voy a clasificar desde el aspecto físico en encaballado o contiguo. Ahora les voy a dibujar un muro contiguo y un muro encaballado. Bien. Esto tendría que tenerlo. Bien. El muro encaballado va a ser la línea divisoria, el que esté a caballo justamente de los dos. ¿Ven esto? Acá tenemos un fondo y acá tenemos otro. Y esta es la línea separativa, la línea divisoria. El eje central del muro va a coincidir con el límite de los dos fundos. Entonces, va a estar justamente como la palabra lo dice, ¿no? Está emplazado a caballo de los dos fundos. Es decir, que la mitad de la pared va a estar ubicada en un lote y la otra mitad sobre el otro. Si el muro tiene 30 centímetros, que es la medida que ya van a ver ustedes que es la común, tendremos 15 en el lote A y 15 en el lote B. Este es el muro encaballado. ¿Estamos? Contiguo será no aquel en que esté a caballo de los dos, sino, o sea, lo que va a coincidir con la línea separativa no va a ser el eje medio, sino va a ser una de sus caras laterales. Por lo tanto, ya se lo sabe. A ver. ¿Se dan cuenta? Tenemos la línea separativa acá, ¡ay Dios! Acá, y el muro está emplazado todo en el lote B, todo en el lote B. Entonces este muro se denomina contiguo. ¿Claro hasta acá? ¿Sí o no? Por lo menos hagan así. Bien. La diferencia es, les repito, que este muro se emplaza todo en uno de los fundos, pero uno de sus filos coincide con la línea divisoria. No está ni a 15, ni a 20 centímetros, ni a 1 metro. Coincide con la línea divisoria. Acá esta vendría a ser la clasificación que ameritaba que yo les hiciera un dibujo para que ustedes distingan lo que es un muro encaballado de un muro contiguo. Esto es importante para lo que vamos a ver después. Desde el aspecto, teniendo en cuenta el emplazamiento. Ahora, si nosotros nos vamos a referir al aspecto jurídico, es decir, a quién le pertenece el muro, lo vamos a separar en privativo y medianero. Como el término lo indica, acuérdense que tenemos dos titulares de dominio distintos, uno del lote A y el otro del lote B, dos titulares de dominio distintos. Va a ser privativo el muro cuando le pertenezca a uno solo de los propietarios. Por ejemplo, al propietario del lote B o al propietario del lote A. No tiene que ver con el emplazamiento, sino con la titularidad dominial de ese muro. El dominio de ese muro a quién pertenece. Si pertenece a uno solo de los vecinos, va a ser privativo. Ahora,
será medianero cuando pertenezca a los dos. Es decir, que si le pertenece a los dos va a estar ¿en qué régimen? ¿En qué derecho real? Condominio. ¿Qué derecho? Condominio. ¿Cuál? Exactamente, condominio. ¿Qué tipo de condominio? Con... Indivisión forzosa. Ahora lo vamos a analizar. Bueno, todos estos muros que se dividen, miren, el artículo 2006 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incisos, del A al H. Estos incisos van a definir a los distintos muros. Me dice lo que es un muro lindero, que es el género. Lindero, separativo, divisorio, es el que demarca un inmueble y lo delimita del colindante. Todos los que vamos a seguir definiendo ahora van a ser linderos. Es decir, que el lindero es el género. Ese es el muro que está dividiendo los dos fundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese muro lindero, fíjense, si tienen por ahí el código, le pueden poner al lado una F, por ejemplo, porque si yo digo que es el que demarca un inmueble y lo delimita, ¿qué aspecto estoy considerando? ¿El jurídico o el físico? Es el que físico. delimita, el físico. Entonces póngale una F para saber que este muro entrará en el subconjunto de la clasificación física. El que sigue, el inciso siguiente, me define al encaballado. El lindero, fíjense, todos son linderos, que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Será el que les dibujé al principio, ¿ven? Se asienta parcialmente. ¿Por qué? Se asienta parcialmente en uno y parcialmente en el de otro. O sea, el eje medio debe coincidir con el límite de los dos inmuebles. Ese es el encaballado. El contiguo será el que les dibujé recién. Es el lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo. Está tres definiciones, definiciones, teniendo en cuenta el aspecto físico. Y ahora vamos con tres jurídicos. Fíjense, es medianero el lindero, repito, todos son linderos, que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Es privativo o exclusivo el lindero que pertenece a uno solo. Y es, bueno, de cerramiento, acá vamos, y acá es todo lo que vamos a empezar a analizar, y acá se va a complicar. De cerramiento es el lindero de cerramiento forzoso. Lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Fíjense que acá tenemos una clasificación jurídica que me dice a mí, cuando es de cerramiento, ¿qué me dice? Es el lindero de cerramiento forzoso, aunque esté construido o encaballado o contiguo. Ahora vamos a ver a qué se refiere. De elevación, al lindero que excede la altura del muro de cerramiento, y enterrado va a ser el que esté ubicado por debajo del nivel de los cimientos. Ahora, ya les adelanto que la medida, la altura del cerramiento son 3 metros. Y ahora, ¿para qué les digo esto? Porque el muro de cerramiento forzoso tiene 3 metros. Más allá de los 3 metros será de elevación, y del nivel del suelo para abajo será un muro enterrado. ¿Está? Es que estos dos últimos incisos nos se refieren a una clasificación jurídica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Es fácil o no se entiende nada? Bueno, igual ahora vamos a analizar qué es esto del cerramiento forzoso, que acá está la llave para que ustedes entiendan un poquito más lo de arriba. A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos dominio, había un artículo que era en 1944 que nos decía que cada uno de los titulares de dominio tiene derecho a encerrarse? ¿Se acuerdan? Que tenía que ver con la exclusividad y demás del derecho real de dominio. Bueno, ahora no hay solo, el código no regula solamente este derecho a encerrarme, sino que también nos regula este cerramiento como una obligación, que es lo que vamos a ver ahora nosotros. Fíjense que hablo de cerramiento y hablo de forzoso, o sea que estoy hablando de una obligación.
es la otra cara de la moneda de esa facultad que tengo. Bueno, yo soy titular de dominio. Si quiero encerrarme, puedo. Tengo esa facultad porque me la da el código. Ahora, en determinadas circunstancias, tengo la obligación de encerrarme. Vamos a ver qué significa esto. No es que yo compro un lote y tengo que encerrarlo. No se refiere a eso. Tiene que ver, la forzosidad está vista desde el vecino de al lado. Pero ahora lo vemos. A ver. Primero se los voy a leer. El cerramiento forzoso está regulado en el artículo 2007, que es el que sigue de la clasificación. Tengo que saber esto para entender los incisos F, G y H, que vimos recién. Fíjense, cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrebales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíprocas, de construir un muro lindero de cerramiento, al que puede encaballar en la mitad del inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. ¿Qué quiere decir esto? Primero, fíjense el presupuesto fáctico. Si yo analizo el artículo, voy a ver que tengo 2 terrenos que son contiguos. ¿Sí? Dijimos, 2 terrenos que son contiguos, que no tienen que estar separados habíamos dicho, ¿qué significa que son contiguos? Que no hay ni una calle, ni un río, ni un senderito que los separe. Tiene que estar como este dibujito que yo les hice. ¿Sí? Ser contiguos, es decir, que tener un límite en común. Uno de sus límites tiene que coincidir con el del vecino. Hasta ahí vamos, estamos claros, esto es elemental. ¿Dónde estoy? Bueno, primero. Segundo, estamos hablando de que tienen que estar ubicados, fíjense, en el núcleo, porque, a ver, yo les explico. Vamos a hablar nosotros de la medianería, pero vamos a hablar de la medianería en la ciudad, ¿sí? En los centros, en los núcleos de población, dice ahora el codificador. Antes nos hablaba de pueblos o arrabales. Acuérdense del año que fue regulado, de la época de Vélez, pero ahora es como que se ha modernizado. De todas maneras, el concepto no difiere mucho del de Vélez. Lo importante acá es que estamos hablando del cerramiento forzoso en las ciudades, hasta los suburbios. A ver, ¿dónde termina la ciudad y dónde empieza el campo? Va a ser una situación de hecho. Esto, hay lugares donde no tenemos duda. Estamos por acá, estamos, no sé, en Jara, nos vamos hasta 180, pasamos un poco más, no hay problemas. Cada vez se irá espaciando más, las edificaciones serán más espaciadas. Bueno, la situación se dará, o sea, ¿cuándo voy yo a decidir cuándo me va a interesar si estoy en un núcleo de población o no? Cuando ante esta situación se produzca un conflicto, porque la medianería rural es distinta de la urbana. Entonces, acá lo que en realidad va a tener que decidir el juez, si 2 vecinos linderos se pelean y hay un conflicto, y uno dice, es de aplicación el cerramiento forzoso del 2007, y el otro dice, no, porque no estamos en un núcleo urbano, sino que ya estamos en el campo, bueno, iremos al juez y será el juez el que decidirá, teniendo en cuenta la situación de hecho, si estamos dentro de un núcleo de población. ¿Esto les queda claro o por ahí se los enrosqué mucho? No, ¿no? Bien, y además... No entendí. Perdón. Yo no entendí. ¿Cómo? Que yo no entendí. Bien, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Qué es un...? Explícame. Cuando es rural y cuando es urbano, la diferenciación. La diferenciación, a ver, vos tenés regulado en el código, toda esta normativa que nosotros vemos hoy es atinente a la medianería urbana. La medianería rural la vemos más adelante, ¿sí? Todas estas normas se aplican, y fundamentalmente este artículo 2007 nos dice que cada uno de los propietarios de inmuebles que están ubicados en un núcleo de población, es decir, que la característica o el requisito
es que estemos dentro de la ciudad, un núcleo de población, ¿sí? Esto se aplica a 2 lotes de terreno, pero que están dentro de la ciudad. Si están dentro de la ciudad y nosotros estamos dentro del marco de lo que conocemos como la ciudad, que a todas luces es urbano, no hay problema. El tema es que va a ser una situación, de hecho, en algunas situaciones vamos a tener que analizar si es urbano o rural. Porque no es que, bueno, hasta acá termina la ciudad y de acá para allá es campo. Fíjense como si ustedes salen a la ruta, o se van alejando del núcleo urbano, van espaciándose los inmuebles, ¿sí o no? Va a haber más terreno baldío. Habrá en algún caso, a ver, yo les digo esto para que ustedes entiendan, que porque esto sí o sí exige que hablemos de núcleo urbano o arrabales, es decir, hasta los suburbios. Esto significa arrabales, hasta los suburbios. Si estoy en el campo, no voy a aplicar esto, me voy a ir a medianería rural. ¿Qué quiere decir que no voy a bloquear esto? Ahora vamos a ver de las obligaciones que tiene de las obligaciones y los derechos que tiene tanto el que construye el muro como el que no lo construyó. Pero todas estas obligaciones y derechos se van a dar en tanto y en cuanto estemos en la ciudad, ¿sí? Entonces, si hay conflicto sobre la aplicación o los derechos y obligaciones que tenga cada uno, y resulta que los 2 lotes están en el kilómetro, no sé, 15, se verá quién va a decidir si es de aplicación toda esta normativa. El juez. ¿Sí? Ahora irán los peritos, dirán, bueno, en este caso estamos frente a un suburbio. Podemos considerar que la zona es suburbio, ergo serán de aplicación estas normas. No, el perito dice, no, la verdad que esto ya es zona rural. Bueno, nos vamos a otro régimen jurídico. ¿Se entiende esto o más o menos? No es tan complicado, no es tan complicado, ¿eh? O sea, a ver, por ahí lo compliqué más yo, por eso les pregunto. Lo que tienen que saber es que tiene que haber, para que se aplique el régimen de encerramiento forzoso, tiene que haber 2 lotes que no estén encerrados, que estén linderos, es decir, que no estén divididos por ningún accidente geográfico o calle o lo que sea, que tenemos que estar dentro del ámbito o de la ciudad o de los suburbios de la ciudad, y que esta pared divisoria también tiene que tener requisitos edilicios que están determinados en el código. Y si no están determinados en el código determina algunos, y si no nos vamos a tener que ir al código de edificación de cada zona, porque ya vamos a ver que estas características que el código me da son supletorias. ¿Qué quiere decir que son supletorias? Que se van a aplicar si la normativa local no estableció otras. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá me dice que el muro va a tener 3 metros y que tiene que ser de un material aislante, pero puede perfectamente pasar que dentro del ámbito local, dentro del código de edificación de la ciudad, en distintas zonas, estos 3 metros varíen. En los troncos, no sé si puedo hacer por ejemplo, en los troncos, en la parte, les hablo de esto para que más o menos ustedes se ubiquen. En las zonas residenciales, a veces las paredes de 3 divisorias, el Código de Ordenamiento Territorial nos dice, o la regla, mejor dicho, el Código de Edificación nos dice, bueno, en esta zona determinada, el límite separativo, o sea, el muro debe ser de 1,5 metros, no más de 1,5 metros, o puede ser de, no sé, vegetación. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con el poder delegado y no delegado, el poder de policía que tienen las provincias y después las municipalidades. Vieron que hay facultades que se delegaron y otras que no. La municipalidad tiene toda la facultad, las municipalidades, es decir, el ordenamiento local, de determinar cuál va a ser la superficie que se permitirá en cada zona de edificar, qué características van a tener estos muros separativos. Si no existe esta normativa, me voy a lo que me dice el código. A eso nos referimos con la supletoriedad. Pero bueno, me estoy deteniendo mucho en esto que no
No sé si le hace. Bien, lo importante entonces es que ustedes sepan es que ¿cuándo va a haber cerramiento forzoso? Y si a ustedes les dicen, ¿cuándo va a haber cerramiento forzoso? Lo que tienen que tener en cuenta es esto. Tengo que tener 2 terrenos contiguos que no estén separados todavía, con el concepto de contiguo, que es lo que implica que no haya un elemento que los separe. Tengo que estar dentro del ámbito de la ciudad o sus aledaños y suburbios, y la pared va a tener que tener determinados requisitos. Así se va a definir lo que es el cerramiento forzoso. ¿Estamos? Porque fíjense que se llama cerramiento forzoso urbano. Ahora, este cerramiento forzoso, fíjense, de nuevo, lo leo ahora después de todo este speech. Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación de construir un muro lindero de cerramiento. ¿Por qué es forzoso? Justamente por esto. Porque si yo tengo 2 inmuebles que no están separados y quiero encerrarme, tengo el derecho y la obligación de construir el muro. Tengo el derecho de construir el muro. Y puedo obligar a mi vecino, y fíjense que ese muro lo puedo hacer todo en mi terreno, es decir, contiguo, o usando una franjita de mi terreno y una franja del vecino, es decir, hacerlo encaballado, construirlo encaballado, perdón. Y además, le puedo obligar al vecino que no construyó, que a lo mejor ni se enteró que yo separé mi lote del lote vecino, a que contribuya a la construcción y mantenimiento de este muro. ¿Qué significa que contribuya a la construcción? Que tendremos que compartir los gastos. Aunque a él no le interese encerrarse. ¿Está hasta acá? Si el ¿Entiende? inmueble es de dominio público, lo tienen que compartir con el Estado, esos gastos. No, estoy hablando de medianería, no. Por eso les dije que tenemos que tener en cuenta creo que se los dije, no sé, si no, se los repito. Estamos hablando de medianería, pero acá no entra el dominio público del Estado. Estamos hablando de derecho privado, de 2 particulares, 2 titulares de dominio distintos, no el Estado. El dominio público del Estado es otra cosa, tiene otro régimen que no lo vamos a ver acá. Acá lo que tenemos puede ser una persona física, puede ser una persona humana, perdón, o puede ser una persona jurídica, pero siempre una persona del derecho privado. 2, un titular del fondo A y un titular del fondo B. Cualquiera de los dos lotes baldíos, hablando vulgarmente, tiene el derecho, siempre que estemos dentro de la ciudad, siempre que sean colindantes los terrenos, de encerrarse, es decir, de construir una pared que lo separe del vecino. Inmediatamente tiene el derecho, además de construirlo, de constreñir al vecino para que sufrague los gastos de la mitad de esa pared. En este sentido forzoso, no es que yo tengo la obligación de encerrarme frente al mundo o frente al Estado, no es el Estado el que me constriñe a mí a que yo me encierre. Ese no es el sentido de la forzosidad. Acá estamos hablando de forzoso en el sentido de que el que construye puede ir a reclamarle al vecino que le pague la mitad de la pared, los cimientos, como ya vamos a ver. ¿Entienden esto? Es fundamental, porque si entienden esto, después solito va a salir el razonamiento de todo lo demás. Fíjense que el artículo que sigue me da las características edilicias de este muro. Dice, el muro de cerramiento forzoso, les repito, cuando yo hablo de muro de cerramiento forzoso, tengo que tener en cuenta el artículo anterior y estos 3 requisitos que vimos. Debe ser de material
estable, aislante y de una altura no menor a 3 metros contados desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. El código de Vélez decía, debe ser de pared, de ladrillo, daba más especificaciones. Ahora lo que me dice es mayor acierto, porque estamos en otra época, que el material debe ser aislante. ¿Por qué aislante y estable? Porque lo que estamos hablando es que no solamente puede ser hecho de ladrillo, puede ser de cualquier otro material que tenga o reúna estas características. Y no tiene que tener menos desde 3 metros. ¿Y de dónde los contamos esos 3 metros? Desde la intersección de los dos lotes. Si tenemos diferencia de altura, los contaremos los 3 metros a partir de ¿cuál se les ocurre? ¿Del más alto o del más bajo? Del más alto. Porque yo tengo que respetar esos 3 metros. Si yo lo cuento desde el más bajo, no voy a llegar a 3 metros. Lo que quiere el código o la regulación es que el mínimo sean 3 metros. Yo me tengo que encerrar con 3 metros. Y si una persona tiene una casa que está más baja que otra, ¿cómo sucede? En o sea mi que caso, a mí me queda un muro lindero para ver de 10 metros. ¿Cómo? Sí. ¿No sería un perjuicio para la persona que tiene la casa más baja? No. No, porque vos lo tenés que contar. Mira, en mi casa, decís que es de noche, pero yo tengo con mi vecino, que estamos en la loma, hay más o menos 8 metros para abajo. Los 3 metros, en este caso los podemos contar en la parte del fondo, los 3 metros no se van a contar de mi vecino, se van a contar desde el terreno más alto que es el mío. ¿Sí? Y por ejemplo, con el otro vecino que no se regularon, que esto en su momento, ahora sí, no estaba de acuerdo a lo que establece el ordenamiento, él tiene un muro, como se contaron, o sea, mi medianera es alta, tiene 3 metros, pero del lado de él era de 1 metro y pico, le llegaba a la cintura. ¿Por qué? Porque su terreno está mucho más alto. Esto no es lo legalmente correcto. Los 3 metros tendrían que haberse contado desde su altura, porque es la más alta. Porque lo que busca el código es que, imagínate que acá, que yo tengo una diferencia para el lado izquierdo de 8 metros, si la altura fuera de 3, no llegaría a la altura de mi terreno. ¿Se entiende? Esto es de lógica, además. Sí, se entiende. Lo que yo, veo mal es que la otra persona tenga que ver un paredón enorme en su patio. Sí, bueno, pero lo que pasa es que son situaciones de... Lo voy a hacer acá. Suponiendo... Suponiendo que esto sea así, que la calle venga acá, que los lotes, estamos viendo que los lotes sean así, ¿ven? Esto es lo que pasa acá. Yo este es un lote y este es el otro. Los 3 metros no los puedo contar, los voy a contar desde acá. ¿Se entiende? Y acá desde acá, de acá para acá, y de acá para acá. No de acá para acá. Siempre ¿se entiende lo que les estoy dibujando? Ay, no sé si se ve. Sí, se entiende, ¿ven? se entiende. Siempre desde el más alto. ¿Para qué? Para que sea efectiva la medida de 3 metros. Porque si yo lo cuento desde el más bajo, no cumplo con el requisito de los 3. No cumplo. Para uno de los dos no se cumple. Es una situación fáctica que haya una diferencia, pero bueno, es lo que se da. A mí me pasa acá. Bueno, el señor tiene un montón de plantas pero son accidentes geográficos, lo podemos decir. Bueno, es como está diagramado el terreno, el suelo. Lo importante es que ustedes tienen que saber desde dónde se cuentan esos 3 metros. ¿Desde dónde se cuentan? Si tengo desniveles, desde el más alto, desde el terreno más alto. Porque lo que tengo que preservar es el requisito de los 3 metros. Si yo cuento desde el más bajo, no los preservo. Fíjense, esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales. Todo esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. Yo les hablo de 3 metros y el código de fondo habla de 3 metros. Pero si en una zona residencial
el código de edificación permite que la separación se efectúe con, no sé, de 50 centímetros y no de material, sino de libustrina, es perfectamente válido. Lo mismo si se establecen más. A ver, ¿por qué? A ustedes me dirán a mí, pero ¿por qué ¿qué sentido tiene que si hay dos lotes que están sin encerrarse, el código le permita o facilite a uno de los, o le facilite el cerramiento, permitiéndole al que quiera hacer el muro, que le pueda exigir al otro, que a lo mejor no tiene ganas de pagar un muro y encerrar. Quiero dejar el lote sin división. ¿Cuáles son fíjense, esta obligación es de orden público, no pueden, ¿qué significa que es de orden público? Que no puede haber un convenio entre las partes donde se acuerden no encerrarse, o sea, no construir el muro. No se pueden obligar a no construirlo. ¿No? Y no pueden tampoco separarse o dejar de lado las disposiciones en cuanto a las condiciones edilicias de lo que establece el código. No se pueden dejar de lado. Pero me fui, no sé qué les quería decir. Y el fundamento de que sea de orden público es que porque lo que se ha tratado es de facilitar el cerramiento, la seguridad, porque fíjense que con esta posibilidad, en vez de hacer esa economía, porque en vez de hacer dos muros, se hace uno solo, y se contribuye entre los dos copropietarios. ¿Se entiende? Entonces, el ornato, la seguridad, el embellecimiento, son todas fundamentos, la salubridad, la higiene, todo esto ha hecho que el código, o el ordenamiento, sí, el código, primero el Código Civil y ahora el Código Civil y Comercial, recepte este cerramiento forzoso. Es decir, esta obligación que tengo de si soy vecino de un muro, de un terreno lindero y no tenemos división, de tener que sostener o contribuir a la construcción que a mi vecino se le ocurra encerrarse. ¿Por qué? Porque el artículo 2007 así se lo permite. Esto es les repito, cuando yo hablo de cerramiento o forzoso, hablo de cerramiento forzoso teniendo desde la mirada del que no construyó el muro, del que no tenía ni siquiera interés en hacer un muro. Pues si el otro lo hace, es forzoso para él y tendrá que contribuir con los gastos de ese muro. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, lo importante de esto es que estos dos artículos dan lugar porque ustedes fíjense que yo tengo un muro que lo construí yo sola, ¿sí? Uno solo de los propietarios. Puede ser que se pongan de acuerdo y que digan, bueno, el muro sale tanto, lo hacemos encaballado, bárbaro. Pero, según este artículo, el artículo 2007, que le da la facultad al que decide encerrarse, que a lo mejor ni conoce al vecino, de construir en forma encaballada el muro, si lo hace de esta manera, él voy a tener un muro pagado por uno solo de los vecinos, pero que está sentado sobre una franja de la pared, que es en parte del vecino que lo construyó y en parte del vecino que no. Si se da esta situación, a ver si entienden el planteo. Si se da esta situación, a mí el 2007 me dice que yo puedo encerrarme y apoyar la mitad de la pared en el terreno del vecino. ¿Sí? Tengo una pared que ¿a quién le pertenece? En principio, razonando. Los dos. La pagué yo, la pared me pertenece a mí. ¿Sí? Pero resulta que está emplazada en terreno que no me pertenece a mí. Esto da y dio a un montón de discusiones doctrinarias y jurisprudencia que ahora está solucionado. Porque acuérdense que ¿qué principio tenemos nosotros? Superficie
solo cedi. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo construyo en un terreno que no es mío, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece lo que terreno. Exactamente. A lo sumo, ¿yo qué tendré como constructor? El derecho a reclamarle el valor de lo que construí. Pues acá el código, ahora, directamente me dice que esta pared, así construida, es medianera, es de los dos. Se forma un condominio desde el mismo momento en que la construí. Aunque yo la haya pagado, ¿sí? Como la emplacé en el terreno vecino, esta pared va a ser medianera. Acuérdense en lo que significaba medianero. Pertenece en condominio a ambos colindantes. Esta pared va a pertenecer tanto al constructor como al que no construyó. ¿Entienden esto? Entonces, en principio, el principio general es, yo como vecino tengo la facultad de encerrarme, puedo apoyar esta pared, la mitad de la pared en el terreno del vecino, inmediatamente puedo reclamarle la mitad del costo de esta pared y de los cimientos, si la hice encaballada, el vecino tiene la obligación de pagarme, y esta pared va a ser de los dos, desde el mismo momento de la construcción. Tienen la obligación de pagarte siempre y cuando el que construyó el muro se lo exija el pago dentro de los 5 años, ¿no? Obviamente, sí, la obligación, ahí nos fuimos a la prescripción. El constructor tiene la facultad de exigir el pago, si construye encaballado, de la mitad del muro y de la mitad de los cimientos. Si lo construye contiguo, también es medianero. Cosa que antes el código separaba. Si era contiguo, había que esperar que se sirva. Ahora no. Si yo lo emplacé de esta manera, o lo emplacé así, igual el muro, aunque esté todo construido en mi terreno, va a ser mío y de mi vecino. Va a ser medianera. Las dos paredes, eso anótenlo y que les quede claro. Tanto la pared, desde el punto de vista físico, tanto la contigua como la medianera, como la encaballada, son medianeras desde la construcción. ¿Qué significa que son medianeras? Que pertenecen a los dos, desde el mismo momento de la construcción. Lo que pasa es que en un caso o en el otro, si no hay acuerdo y si la hace uno solo, pertenece a los dos. Y hay un condominio con indivisión forzosa. Pero el que la pagó va a tener la facultad de tocarle el timbre al no constructor y exigirle, en este caso, la mitad de la pared y la mitad de los cimientos y además de la mitad del terreno. ¿Por qué? Porque si la pared media, bueno, no lo voy a complicar, vamos a seguir, así les aclaro mejor. No vamos a llegar hasta ahí, porque me metí con la prescripción y primero quiero que les queden claros estos conceptos. Bueno, ¿hasta acá entienden? Entonces, tienen que tener claro qué es el cerramiento forzoso. ¿Dónde se da? ¿Cuándo un muro es de cerramiento forzoso? ¿Dónde está ubicado? Y tienen que tener en claro esto que vamos a ver ahora. El muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008, con estas especificaciones, es medianero hasta los 3 metros. También es medianero el muro de elevación. Bueno, si el titular, ¿se acuerdan cuál era el de elevación? De los 3 metros para adelante. Pero vamos a terminar esto. Tanto el encaballado como el contiguo, anótenlo esto, si quieren. Tanto el muro construido en forma encaballada como el muro construido en forma contigua son medianeros hasta los 3 metros. ¿Qué significa esto? Que hasta los 3 metros les pertenecen en condominio con indivisión forzosa a los dos titulares. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Con las consecuencias correspondientes. El constructor va a poder reclamarle el pago en un caso de la pared, la mitad de la pared, los cimientos y la mitad del lote, y en el otro caso solamente la pared y los cimientos, porque usó la mitad de su fondo y, mejor dicho, encaballó
el lote. ¿Está claro esto? El lote, el terreno. Fíjense, para que me quede más claro. Si yo construyo así, ¿sí? El constructor es este, el titular de A. ¿Sí? Y le voy a ir a reclamar a B. ¿Qué le puedo reclamar? Que me Los pague gastos de qué. la pared, los gastos de los cimientos y los gastos del terreno que usaste vos, ¿o no? A ver, ¿qué terreno? Si yo usé la mitad de mi terreno y la mitad del otro. Claro, está bien, está bien. ¿Eh? Y en este caso, ¿qué le voy a poder reclamar? Ahí lo mismo más tu terreno. Lo construí todo en mi terreno. Acá. La pared es medianera. Es de los dos. Entonces le voy a reclamar la mitad de la pared, la mitad de los cimientos y la mitad del terreno. Porque la mitad de este terreno era mío. ¿Sí? Me lo tiene que comprar. ¿Se entiende esto? Miren, se los voy a leer. El que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, porque yo lo construí todo en mi terreno. Resulta que hice una pared divisoria que no es solamente mía. La ley me dice que además de mía es de él. Si es de él la pared, también se lleva un pedacito del terreno. Entonces me tendrá que pagar ese pedazo, esos 15 centímetros que eran privativos. ¿Estamos? Si lo construye encaballado, solo le puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos. Obviamente que le va a poder exigir solo la mitad de los materiales y de los cimientos, porque en realidad usó terreno del que no construyó. Esto es importante que lo tengan claro. ¿Qué hora es? ¡Oh, Dios! Bueno. ¿Este ABC les queda clarito? ¿Les queda claro? ¿O más o menos? Bueno, para fijar el costo, que esto es importante. Ahora, como dijo Joaquín, voy a tener un tiempo para reclamarlo. Esta obligación prescribe, no es una obligación imprescriptible. ¿Cuál es el plazo de prescripción? 5 años, tanto sea en el muro contiguo como en el muro encaballado. Todo esto es del cerramiento forzoso hasta los 3 metros. Es decir, que ustedes tienen que separar hasta los 3 metros un régimen para arriba otro y para abajo otro. Nosotros ahora nos vamos a quedar, porque son las 7 de la tarde, no sé cómo se me hizo tan tarde, con esto que vimos. Hoy analizamos solamente la medianería, pero mejor dicho, solamente el régimen del muro lindero, pero hasta los 3 metros. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es lo siguiente. Hasta los 3 metros, el muro lo puedo construir o encaballado o contiguo. Lo construya de una manera, lo construya de otra, va a haber un condominio, desde el momento de la construcción. ¿Sí? ¿Qué significa que va a haber un condominio? Que va a pertenecer la pared, los cimientos y el terreno, porque no solamente está en condominio la pared, está en condominio la pared, el terreno y los cimientos. Por eso es que si yo lo construyo en forma contigua, tengo derecho a cobrarle no solamente los ladrillos y los cimientos, sino también la franja del terreno. Porque era terreno todo mío y ahora me queda un condominio con el vecino. Bueno, será condominio, tendrá el derecho real, pero no me pagó nada. No me pagó ni los ladrillos, ni me pagó los cimientos, y tampoco me pagó la franja de 15 centímetros. Mi terreno tenía 10 metros y ahora tiene 9 metros con 85, porque los primeros 15 del muro me quedaron en condominio con el otro. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Hasta los 3 metros. Si yo la hago encaballada, facilito al otro. En vez de cobrarle la mitad del terreno, no le voy a cobrar porque usé la mitad del terreno de él. O sea, usé 15 centímetros del señor. Le cobraré los ladrillos que puse encima de esos 15
y lo que me costó hacer los cimientos. Todo esto hasta los 3 metros. Hasta los 3 metros. ¿Se lo podré cobrar eternamente? No. Tengo un plazo para tocarle el timbre y cobrarle. ¿Cuál es ese plazo? 5 años. 5 años. ¿Desde cuándo? Desde la construcción. Antes el código distinguía si el muro era contiguo, si era encaballado. Ahora para ustedes, por suerte, no tienen ese problema y es mucho más fácil. Con que sepan este ABC, suficiente. Hasta los 3 metros. Ahora nos va a quedar analizar el régimen del muro de elevación, que es de los 3 metros para arriba, y del muro enterrado, que es de los 3 metros para abajo. Lo importante de esto, ¿saben por qué? ¿Para qué sirve? Porque esto parece así como medio traído de los pelos, pero la realidad esto se da en la práctica, que resulta que el vecino se apoya en mi pared o usa mi pared, y cuándo se la puede ir a cobrar, y todo esto son situaciones que se dan en la vida cotidiana. Entonces, cuando ustedes le vayan a ver y le digan, doctor, resulta que el vecino hizo una pared de 3 metros y me quiere venir a cobrar a mí, ¿por qué? Si yo no tenía interés en hacer ninguna pared, no me pidió permiso, no me dijo, y resulta que me manda una notificación, porque por supuesto que lo tengo que notificar para que me pague. ¿Qué le voy a pagar yo? Si yo ni estaba enterado, tengo un lote, no sé, a 20 cuadras de mi casa, y no tenía ni noción, y me encuentro con una pared que le tengo que pagar X cantidad. ¿Ustedes qué le van a decir? Mire, señor, sí, usted tiene obligación. ¿Por qué? Porque van a analizar dónde está el lote, le van a preguntar, ¿el lote dónde está? Muy bien. ¿Son contiguos? Le va a decir, sí, no están separados. Muy bien, perfecto. ¿Cómo hizo la pared el señor? El señor les dice, bueno, según lo que ustedes recaban, adecuan esto y dicen, bueno, sí, por lo que me preguntabas vos hace un rato, no entiendo esto del 2007. Bueno, ¿se dan todos los requisitos? Es de aplicación del 2007. Y sí, le va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque el código le dice que el señor tenía, y usted lo mismo, la facultad de cerrarse y de cobrarle, porque el cerramiento en esa zona es forzosa. Entonces más vale que le pague. ¿Se entiende? Lo que no entiendo es por qué se tiene que pagar el precio al valor de que yo reclamo el pago y no al valor de cuando lo construí. Porque, a ver, vos pensá, mirá, te voy a leer un fallo. Sí, pero yo no te lo reclamo en 3 años, ponele, y te lo reclamo ahora con un 200% de inflación. Bueno, pero que en realidad Y no lo reclamé porque no quise. Genial, pero para mí, que no construí, ese muro tiene un valor hoy. Pero no te lo reclamó el otro porque no quise. No No te lo importa. reclamé antes porque no quise. Justo tengo un fallo que leí el otro día, a ver si lo encuentro. Un momento. Que habla de este tema. Fíjense, esto es un fallo del 2014, de la Cámara Civil, Sala B. Bifurdan SRL contra Consorcio de Propietarios Arenales 3644 sobre consignación. Bueno, miren, para fijar el costo de la pared medianera, cabe tener en cuenta que, si bien resulta depreciada por el paso del tiempo, para el adquirente tiene un costo actual, toda vez que no solo se ahorra el gasto material, sino el intelectual de la dirección, ejecución e incluso de la mano de obra. Fíjate lo que se dijo en la Cámara, porque justamente no el actor que le reclamaba, sino el obligado, decía, ¿por qué le tengo que pagar yo? Como tu planteo, ¿por qué le tengo que pagar lo que vale ahora si en realidad lo construyó hace 4 años y medio? Sí, ¿Qué dijo la Cámara? Antes. Escuchá, ¿qué dijo la Cámara? Para el adquirente, o sea, el obligado al pago, tiene un costo actual. O sea, leo todo. Si bien resulta depreciada la pared medianera, ¿no? Para fijar el costo de la pared medianera hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien resulta depreciada por el paso del tiempo, para el adquirente, o sea, el obligado al pago, tiene un costo actual. Esa pared tiene un costo actual. Porque acordate lo que dijimos, hay obligación de encerrarse. Toda vez que no solo le ahorra el gasto material, porque en su momento no puso un peso, en su momento no pagó nada,
¿Quién sufragó todos los gastos? ¿Quién los solventó? El que ahora viene a reclamarle. No importa que le reclame hoy, mañana o pasado. ¿Mm? Porque para mí, que yo no, para el demandado, el costo es de hoy. O sea, la O pared sea que tiene si vos no me haces el reclamo, yo te tengo que intimar a que me cobres, para que después no me lo cobres no, 3 no, años más tarde. Eso no, no. intimar no, lo pagás. Mira, déjame que te diga lo que, no terminé el fallo. Si bien resulta depreciada por el paso del tiempo para el adquirente, tiene un costo actual, toda vez que no solamente se le ahorra el gasto material, sino el intelectual de la dirección, ejecución e incluso el de mano de obra. Cabe entender que la mano de obra que conlleva la construcción de un muro medianero no se deprecia juntamente con los materiales, ya que tienen entre sí un distinto porcentaje de gasto. Lo que quiere decir esto es, a ver, vos no lo pagaste en su momento, y para vos el valor de la pared no se depreció. Y la mano de obra que se pagó en su momento es equivalente a lo que o sea, no te la pagó en su momento, pero si hay que pagarla hoy, el valor va a ser el mismo. O sea, ¿se entiende? Si hace 5 años, no, 5 no, 4 años se pagaban 10 pesos, hoy se van a pagar 90, pero eso son equivalentes a esos 10 que el señor solventó en su momento. El señor pagó 10 en su momento. Bueno, ahora eso que pagó 10, vos tendrías que haber pagado 5. Ahora, en vez de pagar 5, tenés que pagar 40 porque hacer lo mismo vale 80. Pero ahí no hay depreciación. Nosotros, esto te suena a vos porque estamos en un país irregular, donde de un año al otro los costos se van a las nubes, pero en realidad la mano de obra no se depreció, es la misma, lo que pasa es que sube porque se deprecia la moneda, ¿se entiende? Ahora, si te viene en el año 6, bueno, ahí sí le interpondrás ¿qué? Una excepción de prescripción, bueno, se prescribió. Si a vos te interesa que no te pase esto, cuando ves que hace, a ver, hablemos de buena fe. Suponte que el vecino no te conoce, no sabe dónde vivís, no te puede interpelar. El señor hace la pared. ¿Qué va a andar recabando datos? Sí, son dos lotes de terreno que no tienen, obviamente son baldíos. Entonces, suponete que seas vos el que querés encerrarte. ¿Qué vas a ir a ver toda la guía telefónica? ¿Vas a pedir un dominio del inmueble? Vos hacés la pared. Vos haces la pared. Estará en la buena fe del vecino que se dio cuenta que hicieron la pared, acercarse a vos y decir, bueno, quiero contribuir, quiero esta obligación que tengo, cumplirla ahora, para que no me pase que dentro de 4 años tenga que pagar, como vos me decís, otra cosa. Pero en realidad, desde el punto de vista práctico, es mucho más fácil que, yo digo siempre, ir a tocarle el timbre al vecino, pero ¿cómo? O sea, son 2 lotes de terreno, vos no sabés de quién es el lote de al lado, generalmente. ¿Se entiende esto? Sí, o sea que si pasan 5 años y no encontraste quién era, fuiste. No hay posibilidad que uno no encuentre quién era en 5 años. Si vos tenés interés en que el otro pague, o sea, que en la contribución, ¿qué tendrás que hacer? A ver, fuiste hasta los 3 metros, ¿eh? Hasta los 3 metros. Acuérdense que estamos viendo la primera parte. Estamos hablando hasta los 3 metros. La semana que viene vamos a ver qué es lo que pasa de los 3 metros para arriba y de los 3 metros para abajo, porque no me dio tiempo. Pero yo quiero que se lleven esta idea, que ahora estamos analizando solo la medianería del muro de cerramiento forzoso. Donde ustedes tengan el código acá, cerramiento forzoso, que son el artículo 2007 y 2008, pónganle gigante así, 3 metros. Muro de cerramiento forzoso son 3 metros. ¿Estamos? Y se los dice el inciso F, donde define los muros. Es el lindero de cerramiento forzoso, aunque sea encaballado o contiguo. Ahí pónganle 3 metros. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando sigamos vamos a hablar del régimen, porque esto de los 5 años, de ya para arriba y para abajo,
van a entrar a jugar otros elementos, como el uso de la pared y demás. Bueno, nos vamos a ir porque son las 7:10. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Te veo por acá una cara que me quedó medio. Bueno, cualquier cosa la semana que viene me plantean. ¿Está? Y vamos, si podemos, empezamos con hipoteca. Así que si quieren ir leyendo algo de hipoteca, también estaría bueno. Bien. Perfecto, gracias. Adiós. Nos vemos. Oh, Chao, gracias. adiós. No sé cómo.